Muy buenas tardes, hermanos, o buenas noches para algunos de ustedes. Es miércoles de oración y estamos reunidos virtualmente para adorar a nuestro Dios y elevar nuestras plegarias a Él. Espero que todos ustedes estén bien, tengan salud y sean reconfortados por la palabra de Dios. En esta noche vamos a reflexionar sobre quizás uno de los puntos más esenciales de la vida cristiana. Y me voy a referir al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, de prosperidad, para dar el fin que esperáis, que es la felicidad. Pero en el versículo 13, hablando de ese proceso de búsqueda de los israelitas hacia Dios, Él hace una aseveración que es seriosísima en relación con nuestra salvación. Y dice así el versículo 13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En realidad, Dios está pidiendo el todo o nada. Pero más que nada, Él está pidiendo el todo. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros. Por lo cual, hemos de ser transformados a la semejanza divina. Hermanos, debemos entregarnos completamente a Dios. Es la única forma en que Él hará el cambio. Hay versículos que a mí me gustan mucho y los uso con frecuencia, y dice a todos, está en Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice: y a todos los que creyeron en Él, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Queremos llegar a ser hijos de Dios, pero para poder llegar a ser hijos de Dios debemos entregar toda nuestra corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones a Dios. Y hay gente en este mundo que se enamora de ciertos aspectos del Evangelio. Por ejemplo, hay algunos que toman con mucha fuerza las recomendaciones sociales del Evangelio: cuidar del pobre, del necesitado, del huérfano, de la viuda, y trabajan en esa dirección. Y más aún a otros que tienen cierta aversión hacia los ricos, recurren a Santiago cuando dice: oh ricos, aullad por vuestras riquezas. Y hay otros que son cautivados por la belleza del lenguaje bíblico. Pero hay muchos diferentes caracteres y opiniones que se acercan al Evangelio, queriendo obtener algo, queriendo obtener quizás una superioridad moral. Pero lo que el Señor pide de nosotros no es que apreciemos una parte del Evangelio y dejemos las otras al descuido. El Evangelio consiste en entregarnos completamente a Dios. Debemos hacerlo, y la razón principal es porque estamos en una situación de vivencia que estamos propensos a pecar, propensos a caer. El apóstol Pablo dice en Efesios, dice: están muertos en pecados. En Timoteo dice que estamos cautivos por un lazo que el diablo ha tirado hacia nosotros. Y hermanos, las tendencias hacia el mal están dormidas en cada uno de nosotros, y para poder experimentar esa limpieza, esa renovación del espíritu, de la mente, debemos entregarnos completamente a Dios. Cada uno de ustedes sabe por experiencia de que a veces decimos: oh, esto nunca me va a pasar a mí, yo nunca voy a hacer esto. Pero con frecuencia caemos exactamente en lo que hemos predicho que no vamos a hacer.
Por eso hay un dicho que diga, no digas nunca, de esta agua no beberé. Queridos hermanos, esa es la realidad nuestra. No quiero insistir en este tipo de cosas. No quiero dar detalles. No quiero desnudar nuestra alma. Pero ustedes saben en el interior de su vida de que hay algo que no está bien. Que debemos ser transformados y cambiados. Que debemos entregar nuestra voluntad a Dios, nuestro corazón, nuestros afectos. Pero hay algunas personas que dicen, ¿por qué? Es como que yo pierdo mi identidad, pierdo mi individualidad, voy a fundirme en algo que no soy. Queridos hermanos, pensemos en esto. El rendirse a sí mismo es una de las luchas más grandes que pueda existir. Debemos ganar esta guerra que tenemos contra nosotros mismos, humillándonos delante de Dios y aceptando la oferta que Él nos hace. Él nos invita a entregarnos para poder cumplir su voluntad en nosotros. Ustedes conocen ese texto de Gálatas cuando dice, yo ya no vivo yo en mí, mas vive Cristo en mí. Ese texto está expresado en el momento de la senectud, de la ancianidad de Pablo. Pablo ya ha entregado toda su vida al Señor y él dice, yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero muchos de nosotros estamos todavía lejos de esa experiencia, de que Cristo viva en nuestro corazón. Y hay algunos argumentos que usamos para no entregar nuestra vida a Dios. En primer lugar, el primer argumento que tenemos, ¿no es cierto?, que es un sacrificio demasiado grande el entregarnos a Jesús, el dejar todo y entregarnos a Él, el vaciar nuestra vida en la experiencia de Jesús. El problema es el siguiente, hermanos. ¿Qué dio Cristo por ti? ¿Qué dio Cristo por mí? Si nosotros revisamos los evangelios, nos damos cuenta de que Él llevó una vida de sufrimiento, de traiciones, de encubrimientos, de luchas, de trampas, de acechanzas, de malas palabras, de intenciones de matarlo en muchas veces. Y sin embargo, Él vino a este mundo oscuro a vivir y a morir por cada uno de nosotros. Piensa en lo que Él dejó para venir a este mundo y conseguir nuestra salvación. Si nosotros leemos Isaías 53, no lo vamos a hacer, allí se describe con toda claridad cómo Él, como Cordero, fue llevado al matadero y fue muerto por nosotros. Él llevó el pecado de nuestra vida. Hermanos, eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que Jesús hizo por la humanidad. Por eso, hermanos, aquellos que se pierdan, no se perderán por ser malos, se van a perder por no haber aceptado el sacrificio de Jesús. Porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Él dio su vida para salvar a los pecadores. Ahora, la segunda pregunta que algunos se hacen es, ¿por qué tengo que abandonar lo que yo tengo para seguir a Jesús? La pregunta es, ¿qué abandonamos, hermano? Hay algunos de nosotros que tenemos una experiencia peculiar en este sentido. Primero, hemos nacido en la iglesia, hemos criado en la iglesia y hemos caminado de alguna forma más o menos cerca de Dios. Pero de todas maneras, todo lo que tenemos, todo lo que somos, aún nuestras justicias, dice Isaías, son trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros que podamos ofrecer a Dios. Por otro lado, hay otros a quienes admiro y a quienes quiero de todo corazón, que han vivido una vida fuera del Evangelio y lejos de Dios, que han vivido entre cerdos como el hijo pródigo, pero en algún momento volvieron a Dios. Y cuando volvieron a Dios se entregaron de todo corazón. Y esas personas entienden con más fuerza y con más claridad lo que significa entregarse al Señor.
He escuchado testimonios hermosos de hermanos que han dicho, desde que yo conocí al Señor, mi vida ha cambiado totalmente. Y lamento no haber conocido al Señor antes para caminar con Él, para tener la vida de gozo y de paz que tengo ahora. Por lo tanto, si tú estás pensando en que mucho lo que vas a dejar para caminar con Cristo, quiero decirte una cosa. El hecho que camines con Él, el hecho que le aceptes en tu corazón, va a hacer de tu vida algo muy especial. Recuerda cuando Jesús dijo, yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, el Señor quiere darnos todo lo que más puede. Él quiere enriquecer nuestra vida. Y hablando un día, Jesús hablando con los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y qué de nosotros? ¿Qué vamos a ganar nosotros por seguirte? Y Jesús les dijo, van a ganar el cielo, van a ganar la vida eterna. Pero aquí en esta tierra va a ganar 100 veces más tanto de lo que tienen. Hermanos, tomarse de la mano de Jesús, seguir sus instrucciones, hace que tu vida sea rica, próspera, llena de esperanza, llena de amor. Y aunque hay problemas y dificultades, Él va a caminar contigo y te dará aliento en el camino. Hermanos, la pregunta final de que muchos se hacen es, ¿cómo me entregaré al Señor? Y esta es una cuestión bien seria, hermano. ¿Cómo nos entregamos? ¿Qué entregamos? ¿Qué damos? De corazón, íntimamente. ¿Y saben cuál es el secreto? Es este: entregar la voluntad a Dios. Nosotros no podemos ser buenos por nosotros mismos, pero Él puede transformar nuestro corazón. Y aquí quisiera referirme a dos personajes bíblicos. Uno bueno y el otro malo. Si los miramos los dos malos. Pedro y Judas. Pedro tenía en su corazón la intención humana de seguir a Jesús, de aceptarlo, de defenderlo, aún hasta con la muerte. Pero falló. Pero lo interesante de él es que Pedro reconoce su falta y acepta tiernamente el dominio de Jesús en su vida. En cambio, Judas tiene un plan. Judas tiene un evangelio, que es el evangelio de Judas. El evangelio de Judas es tomar a Jesús, ponerlo en una situación de tal manera que Él se convierta en rey y Él sea el primer ministro. Ese es el evangelio de Judas. Es su propia vida. Es su propio plan. Y hay muchos de nosotros que tenemos un propio plan cuando llegamos a la iglesia, o un propio plan para nuestra vida religiosa. No, el plan que sigue es el plan de Dios. Y ese fue el plan que Pedro tuvo. Pedro se humilló delante de Dios. No se separó de sus discípulos, de sus compañeros, de sus amigos. Siguió con ellos. Y cuando se encuentra al final de la experiencia de Jesús, después que ha resucitado, a orillas del mar de Galilea, después de una larga noche de pesca, Pedro remanga sus vestidos y corre hacia la playa y se encuentra con Jesús. Y Jesús le pregunta brevemente, y vamos a decirlo brevemente, 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Hermanos, este es el punto esencial. La fuerza de voluntad, el hecho de elegir a Dios, el hecho de pedirle a Dios que esté en nuestro corazón, que viva con nosotros. Y aquí hay un detalle interesante. ¿Cómo se hace? Se hace estando en comunión permanente con Dios. Porque nuestra vida es una vida de ir y volver, de estar cerca y de alejarnos, de sentir el abrigo de Dios y caminar nuestro propio camino. Pero si cada día elegimos servirle a Él,
Si cada día abrimos nuestro corazón a Dios como a un amigo, quiere decir que estamos pidiéndole, Señor, Señor, sé el Rey de mi vida, sé el que controla mi experiencia. Por eso podemos alejarnos, podemos volver, pero cada día se va haciendo más tremendo el compañerismo de Jesús con nosotros. El compañerismo y la amistad que nosotros tenemos. Y aquí hay algo muy interesante. He estado reflexionando sobre esto y quisiera darles un ejemplo. Espero que no se irriten por el ejemplo. ¿Saben en qué consiste un matrimonio de éxito? Un matrimonio de éxito consiste en cuando ambos esposos están de acuerdo. Y al observar y caminan juntos, se consultan juntos, hacen las cosas juntos. Cuando un matrimonio tiene una persona, ya sea el hombre o la mujer, que independientemente del otro realiza ciertas cosas, están destinados al fracaso. Y he visto con frecuencia que algunos muchachos solteros, cuando tienen a un amigo que está casado y lo invitan a cierta parte y hacen ciertas actividades, dice, no, debo preguntarle a mi esposa. Oh, dice, no lo acepto, no lo quiero, no me gusta, no sé cómo entenderlo. El secreto está que cuando estamos casados debemos actuar el uno con el otro. Si lo hacemos, nuestro matrimonio es exitoso. Si nosotros nos unimos con Cristo, debemos consultarle a Él en cada momento del camino, las cosas que hacemos, pedir consejos, permitir que su Espíritu infuse nuestra mente y nos haga caminar con Él. Queridos hermanos, lo más importante es ceder nuestra voluntad a Dios. El Padre nuestro dice así: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En otras palabras, estamos pidiendo, hágase tu voluntad en mi vida. Jesús mismo, ahí en el jardín de Getsemaní, expresó las palabras más lindas, que son un ejemplo para nosotros. Dice, Señor, yo no quiero beber esta copa. Dios mío, estoy desesperado. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En algunos momentos de la vida es tremendamente difícil aceptar ese tipo de cosas. El dolor, la tragedia, las frustraciones de la vida nos hacen sentir que es demasiado duro. Pero no hay carga tan difícil que Jesús no pueda llevar. No hay yugo tan duro que Él no pueda compartir. Él puede llevarnos en sus brazos de amor, calmarnos, protegernos. Y lo más importante de todo, Él puede, de alguna manera, socorrer nuestra alma, cubrirnos de paz y de tranquilidad. Quiera Dios que esta meditación nos ayude a caminar con Él, nos ayude a descansar en Él y por sobre todas las cosas nos ayude a reposar nuestro pecho doliente en los tiernos brazos de Jesús. Oremos. Amado Dios, gracias por lo bueno que eres con nosotros, por la forma como nos llamas, cómo nos quieres, cómo nos llenas de paz y consolación. Y te rogamos en esta hora que nos ayudes a entregarte todo nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que seremos, para que algún día estemos contigo en la Canaán celestial. En el nombre de Jesús pedimos.